Buenas tardes, profesor. Le vendimos a exponer la actividad número 6. Nuestro equipo de trabajo está formado por el señor Dairo Alexander Castro Gutiérrez y quienes hablan, Gilmari Plaza Francisco. En nuestra primera pregunta tenemos qué es un activo intangible. De acuerdo a las NIC 38 en plenas o la selección 18 en pymes, el activo intangible es identificable, no monetario, sin apariencia física, que genera beneficios económicos en varios periodos determinables, que fluya a la entidad, que pueda ser en medio forma fiable, incluye patentes de derechos de autor, franquicias, así como los derechos derivados de los bienes entregados en fiducia mercantil. Pregunta número 2. ¿Cuándo puede ser identificado un intangible inmovilizado? Cuando sea separable, es decir, es susceptible de ser separado de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien sea individualmente o junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado. Por ejemplo, un software contable está integrado en un equipo de cómputo, pero puede ser tratado como un activo intangible, de acuerdo a las políticas contables de la entidad. Mencione y explique los activos intangibles más comunes. Son los derechos de exclusividad otorgados por el gobierno que amparan toda invención o conocimiento científico o tecnológico, resultante de un proceso creador o susceptible de aplicación industrial. Dice que también puede ser factible, patente de perfeccionamiento de la inversión, si reúne los requisitos de la novedad y aplicación industrial. ¿Cómo se reconoce inicialmente y posteriormente los intangibles inmovilizados? Inicialmente un activo intangible se reconoce al costo, que comprende el costo de la adquisición, más todas las erogaciones claramente identificables en que efectivamente se incurra o se debe incurrir por adquiridos, formarlos o usarlos. En posterior, a su reconocimiento inicial, los activos intangibles se reconocerían por: primero, modelo de costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado por el deterioro del valor. Y en nuestro segundo lugar tenemos modelo de revaluación por un valor revaluado que es su valor razonable, esto quiere decir de mercado, en el momento de la revaluación menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. ¿Cómo se amortiza un activo intangible inmovilizado? La amortización inicial comienza cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para operar en la forma prevista por la gerencia. Para reconocer la contribución de estos activos a la generación de ingresos del ente económico, se debe amortizar a lo largo de su vida útil, generando ingresos del ente económico. Para calcular la amortización periódica se deben aplicar métodos de reconocimiento, valor técnico utilizados para depreciar propiedades, planta y equipo, de la línea recta, suma de los dígitos de los años, unidades de producción y que otros que sean adecuados según la naturaleza del activo. Al finalizar el periodo contable se debe reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y acelerando su amortización. ¿Qué debe revelarse en los estados financieros de los activos intangibles? Debe revaluarse la vida útil y las tasas de amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizadas, el importe en los libros brutos y cualquier amortización acumulada, la partida del estado de resultado integral, en la que incluye la amortización de los activos intangibles, obviamente, una conciliación entre los importes en los libros al principio y al final de cada periodo, que muestre lo siguiente: las adiciones, las disposiciones, las adquisiciones mediante combinación de negocios, la amortización, las pérdidas por el deterioro y otros cambios que mostrar. ¿Qué es la plusvalía? Es un activo intangible, pero las NIF la separa de las demás intangibles, ya que por sus características presentan un modelo diferente en reconocimiento, valuación y revelación, siendo reglamentada por las NIF 3, sección 19 en pymes. Para las NIF de la plusvalía no se forma o se adquiere dentro de la empresa, solo se reconoce cuando se paga por ella. Dice, ¿cuándo se reconoce? La plusvalía se reconoce en una combinación de negocios cuando se paga un mayor valor en una compañía adquirida, el valor en libros de la adquirida,
siempre y cuando se pueda separar de un activo su medición, sea viable y además exista una historia de transiciones similares. ¿Cómo se calcula su reconocimiento? Posterior al reconocimiento inicial, la adquiere medirá la plusvalía adquirida en una combinación de negocios al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por el deterioro en el valor acumulado. ¿Qué debe revelarse en los estados financieros de la plusvalía? Entonces, una entidad revelará la información requerida en las siguientes clases del activo de la plusvalía: activos intangibles diferentes a la plusvalía, las inversiones asociadas, inversiones de negocios conjuntos, los importes reconocidos, el importe de cualquier exceso reconocido. La adquiriente revelará sobre la conciliación del importe de los libros plusvalía al inicio y al final del periodo, mostrando por separado los cambios, las pérdidas, las disposiciones y pues otros cambios. ¿Qué son los activos por impuestos diferidos? De acuerdo a la NIF 12, la sección 9, en pymes el impuesto diferido activo y pasivo es parte del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias está formado por el impuesto de renta corriente y el impuesto diferido, que puede ser un activo pasivo. ¿Qué son los activos diferidos? Un activo diferido hace referencia a los bienes y servicios por una empresa pagada en forma anticipada. Aunque necesariamente haya sido utilizado, se trata de un recurso financiero y de contabilidad mediante el cual evita alterar los números de ingresos y egresos empresariales en cada periodo reportado. ¿Cómo operan el periodo contable? Estos operan en los activos diferidos, se traduce como gastos, pero estos gastos no afectan la información financiera de la empresa hasta que son utilizados. Algunos de nuestros ejemplos de los activos diferidos como son arrendamientos, seguros, fondos de inversión, plan de pensiones e incluso insumos como papelería. Los dejo con mi compañero Dairo para que les siga exponiendo el resto de los puntos. Gracias. Profesor, buenas tardes. Soy el estudiante Dairo Alexander Castro Gutiérrez. Continuamos con el trabajo. ¿Qué otras partidas o cuentas pueden agrupar en otros activos? De acuerdo a lo que se investigó y se estudió, encontramos que la NIT 1 en el párrafo 55 autoriza añadir otras cuentas o partidas, por decirlo así, otros activos, cuando el tamaño, liquidez, monto, que es el valor, naturaleza o función de la partida o grupo de partidas sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad y puedan utilizar cuentas adicionales, que podrían ser otros activos u otros activos diferidos, entre otros. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos principalmente representan las obligaciones contraídas por la empresa que deben cubrirse mediante el pago de dinero, la transferencia de activos distintos de dinero o mediante la prestación de servicios en el futuro. De lo anterior, se deduce que el pasivo no solo representa obligaciones monetarias futuras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los activos que nos traen dinero y los pasivos, pues, nos sacan dinero, por decirlo así. En la parte de qué son los proveedores del exterior, principalmente encontramos que los pasivos en moneda extranjera deben estimar en pesos el costo de adquisición de los bienes y registrarse a la tasa de cambio respectiva, aunque las amortizaciones a la deuda y los intereses deben pagarse en la moneda del país vendedor o en dólares, medio de pago que se utiliza normalmente para cancelar los costos en divisas extranjeras. Las empresas utilizan otras monedas duras como el euro o la libra esterlina para convenir el pago a sus acreedores extranjeros. ¿Qué son los documentos hipotecarios? Las hipotecas representan instrumentos de crédito a largo plazo y esto constituye a su vez una de las formas más sencillas y tradicionales para obtener préstamos respaldados por activos fijos. Contablemente, el término hipoteca por pagar no está bien utilizado, puesto que la hipoteca representa una garantía sobre el bien en caso de incumplimiento de la deuda, no la cuenta del pasivo. La hipoteca implica el otorgamiento de la escritura pública a favor del acreedor y su inscripción en la oficina de registro. Es decir, una misma propiedad puede garantizar una obligación por primera, segunda o incluso tercera hipoteca si así se necesita. ¿Qué es la nómina? Aquí en la nómina encontramos que es un documento en el cual se registran beneficios a empleados
como son el valor de vengado, las deducciones, las apropiaciones de aportes para fiscales y para prestaciones sociales, quincenales o mensuales de los empleados de una empresa. ¿Qué compone la nómina? Entonces, la estructura de la nómina consta de datos identificativos de la empresa, datos del trabajador, periodo de liquidación, percepciones, deducciones, bases de cotización, líquido a percibir y lugar de emisión, firma y sello de la empresa y el trabajador. ¿Cuáles pagos recibidos por un trabajador forman parte del salario? Entonces, en esto constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestaciones directas del servicio, que principalmente puede ser en forma de, o denominación que se adopte, con primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las mismas horas extras. Y dentro de cuáles pagos recibidos por un trabajador no forman parte del salario, entonces encontramos que son las primas, las bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades y excedentes de las empresas de economía solidaria. Menciona la diferencia entre salario mínimo legal, salario básico y salario integral. Entonces, en salario mínimo legal, pues es principalmente tener en cuenta que cada año se fija por el gobierno. Es un valor mínimo que debe recibir un trabajador para de esta misma forma solventar sus necesidades normales y pues obviamente la familia, las responsabilidades que tenga. El salario básico o sueldo básico es el valor pactado en el contrato del trabajo. Directamente sirve para liquidar horas extras, el trabajo nocturno, trabajo en dominicales y lo mismo festivos. El salario integral eh, nos dice que no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales, más el 30% que corresponde a las prestaciones sociales, y sobre todo que los 10 salarios mínimos legales, la empresa debe cancelar los aportes fiscales, el 2%, y dentro de ella encontramos una aseguradora de riesgos laborales, cuyo porcentaje varía de acuerdo a la actividad que se está realizando. Diferencia entre recargo y horas extras. Entonces, la hora extra es el trabajo adicional que realizamos o que realiza un trabajador fuera de su jornada ordinaria, habitual. Y el recargo es el porcentaje que tiene derecho todo trabajador que labore horas extras adicionales o el correspondiente en los casos especiales de los trabajadores que tienen una jornada ordinaria comprendida en un horario nocturno. ¿Quiénes son los empleados para efectos de retención de la fuente? Entonces, dentro de la ley 1607 de 2012, cataloga a empleados para efectos de retefuente a quienes obtienen más del 80% de sus ingresos de un contrato laboral o un contrato por prestaciones de servicios que requieren materiales o maquinaria especializada que sean residentes aquí en Colombia. ¿Cómo puede disminuir el ingreso laboral grave de los empleados? Entonces, esto se realiza por pagos a terceros, por alimentación, solicitar que parte de su salario destinado a la alimentación sea pagado en bonos de acuerdo al artículo 387 y que su salario no excede. De esta forma, pues, tener en cuenta los pagos realizados por las empresas a terceros y de esta misma también tener en cuenta los dichos pagos que no constituyen ingresos a los empleados ni tampoco a los terceros. Por tanto, el empleador no debe certificar estos valores como salarios y para el empleado no suman dentro de sus ingresos para determinar su condición de ser obligado a prestar la declaración de la misma renta. De antemano, profesor, muchas gracias.